Hola, hola gente linda, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes, como dice siempre Silvia, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este 2021, con muchas ganas de seguir trabajando, de tener mucha fe y mucha esperanza y sobre todo tener un gran año, yes. ¿Cómo estás, Silvia? Hola Will, bienvenidos, muy feliz año a todos, espero que hayan pasado excelentes fiestas y que este año lo veamos de una forma mucho más positiva y mucho más bonita que como tuvimos el 2020, que también fue de muchas enseñanzas. Will, un Exacto. gusto saludarte. Igual, un gusto después de no verte desde el año pasado, pero bueno, ya estamos aquí, compartiendo de nuevo con nuestros colegas de tanto de turismo como de cualquier industria, porque al final de cuentas eso es YES, este programa enfocado a cualquier industria que quiera brindar una experiencia al cliente inolvidable. Y hoy vamos a estar tocando un tema, Silvia, que lo hemos estado viviendo mucho y me parece sumamente interesante, que es el tema de la vulnerabilidad. ¿Y por qué? Primero, porque venimos de un 2020, como estabas diciendo, en el cual había mucha zozobra, muchos miedos, muchas incertidumbres de lo que estaba sucediendo. Viene un 2021 en el cual el ser humano siente mucha fe, mucha esperanza de que va a ser mejor y todo, pero siempre mantenemos esa vulnerabilidad a qué va a pasar, qué es lo que va a suceder. Entonces yo quiero preguntarte si nos regalas primero la definición de vulnerabilidad para que la podamos comprender y empezar a desmenuzarla. Sí, Will, definitivamente al vernos en un riesgo o un sistema se ve en un riesgo, un objeto se ve en un riesgo de sufrir peligros inminentes, COVID, desastres naturales, porque hemos tenido de todo, ¿verdad? Volcanes, temas políticos, como lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos. Eso nos lleva a tener esa vulnerabilidad, es ese riesgo de que pueda sucedernos algo. Entonces, y esa palabra deriva de vulnerabilis, que es compuesto de vulnus, que significa herida, y del sufijo habilis, que significa posibilidad. Entonces, es la posibilidad de tener una herida. Eso es vulnerabilidad. Y se adoptan en diferentes formas dependiendo de la naturaleza eh, o las causas y consecuencias que podamos tener. Claro, buenísimo. Entonces, para ir comprendiendo, Silvia, podríamos decir que el ser humano puede sentirse vulnerable en el momento en que algún factor externo nos pueda herir o nos pueda causar algún tipo de daño. Correcto, correcto. Si esa amenaza nos hace vulnerables porque ¿Ok? tenemos un riesgo de sufrir algo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tan importante es comprender qué es la vulnerabilidad para llevar entonces este término a lo que es el servicio al cliente? Más ahora en estos tiempos en que estamos en una nueva realidad en la cual la gente que nos va a visitar en los hoteles, nos va a visitar en los bancos, nos va a visitar en cualquier empresa, en una tienda inclusive, no quiere sentir ese miedo a recibir una herida o contagiarse, por decirlo así, ¿verdad? Y poder darle esa seguridad de que no se sienta vulnerable, sino que se sienta positivo, que se sienta seguro en donde va a estar. Que siento una experiencia diferente, un sentimiento diferente. Y ahí entran mucho los sentimientos, Will, ¿verdad? Porque si nosotros, a ver, si nosotros nos vemos amenazados en alguna cuestión, por ejemplo, que no existen protocolos de sanidad en el lugar que vamos a visitar, nos vemos sentimos amenazados, nos sentimos vulnerables porque en cualquier momento nos podemos contagiar. O en el aspecto de las huelgas, o sea, si nosotros pasamos cerca de una huelga donde está todo el mundo muy agresivo, muy levantado, sentimos esa amenaza de que nos puede pasar algo, ¿verdad? De que terminamos con las gases lacrimógenos y, bueno, por suerte en este país, en Costa Rica, no vivimos ese tipo de cosas, pero sí, hasta un disparo podría recibir la persona. Entonces, esa vulnerabilidad es la que nosotros tenemos que tratar de disminuir al máximo. Recordemos una cosa, no la vamos a poder quitar porque existe esa amenaza siempre, pero si nosotros logramos que nuestro cliente sienta la confianza, cumplimos con todos los protocolos, lo tratamos de hacer sentir, porque además de que está vulnerable por amenaza, sentimentalmente se siente también vulnerable, porque ha estado confinado y no ha tenido relación y puede contagiarse porque salió, sobre todo muchos adultos mayores que tienen muchísimo miedo.
¿verdad? Exacto. Entonces, esa es tratar de comprender y ponernos en los pies de las otras, de tener una cierta empatía, es lo que nosotros tenemos que hacer para tratar de disminuir esa vulnerabilidad. Exacto. Es minimizar el grado de vulnerabilidad que pueden sentir nuestros clientes a la hora que llegan a nuestro negocio. Y esto es importante mencionarlo porque no solamente es hacia nuestros clientes externos, ¿verdad? Siempre estamos hablando de nuestros clientes internos también, de que cómo hacemos nosotros como jefes para que nuestros empleados, nuestros colaboradores, las personas que trabajan con nosotros, también no se sientan vulnerables, ¿verdad? O expuestos a alguna situación de peligro y que los haga sentir esas emociones, como decía Silvia, de miedo, de temor, de inseguridad, etcétera. Entonces, es importante nosotros tomarlo en cuenta como patronos, generar esa o minimizar esa vulnerabilidad para que la gente se sienta segura. Ahora, la siguiente pregunta, Silvia, que voy a tocar, que te quiero comentar es, ok, la gente que nos ve nos puede estar diciendo, ok, ¿qué pasa si yo tengo todos mis protocolos, pero el cliente es el que no quiere seguirlos? Yo me siento vulnerable como empresa. ¿Qué hago? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar las emociones. Y, o sea, nada vamos a ganar con enojarnos, nada vamos a ganar con gritarle, nada vamos a ganar con, lo que vamos a hacer es perderlo más bien, sino explicarle por qué es importante seguir con los protocolos. A ver, Will, vos y yo hemos salido a la calle y salimos con mascarilla, salimos con alcohol, pero no porque tengamos miedo. Salimos así porque yo quiero cuidar a las otras personas que puedan mover alrededor mío y cuidarme yo para cuidar a mis seres queridos. Entonces no es una cuestión de miedo, sí, porque estamos vulnerables a tener un contagio, pero no es miedo a. Entonces tenemos que diferenciar también vulnerabilidad del miedo, ¿verdad? Entonces, si yo le explico por qué de los protocolos y por qué de cada cosa, la persona es sumamente inteligente para entender que no es miedo, sino que simplemente tenemos que cuidarnos a todos, entre todos. Es la única forma de disminuir esa vulnerabilidad que podemos tener todos, incluso la de ellos mismos, aunque no crean que exista el virus, ¿verdad? Exacto. Y de hecho, no queremos enfocar solamente el tema de la vulnerabilidad al tema del virus o del COVID, ¿verdad? Porque, bueno, gracias a Dios ya están viniendo las vacunas, aunque tengamos que seguir cuidándonos y aprender a vivir con este tipo de enfermedad, ya está llegando una solución. Pero existen otro tipo de vulnerabilidades que en su negocio o en su empresa puedan hacer que tanto el cliente interno o externo sientan esa amenaza o se sientan muy expuestos. Si voy a ponerte un ejemplo, si vos vas a un banco, vos querés ver que hay seguridad en el banco, ¿verdad? De que por lo menos hay un oficial que te puede proteger en caso de que algo malo pueda suceder, ¿verdad? Inclusive, ¿cuántas veces tomamos una decisión de a cuál sucursal vamos o a cuál cajero automático vamos? Depende de la hora que es. Uno sabe dónde puede ser más vulnerable a un asalto, ¿verdad? En cualquier banco. Y no te vas a ir a meter a cualquier cajero, sino vas a un lugar donde sentís seguridad, por ejemplo. Bueno, y todavía también con la arquitectura de las casas, ¿verdad? Vos vas a construir una casa en un lugar que no haya un río, vas a buscar un lugar que sea alto, que no tengas opción de que vayas a tener una inundación o por el río que se vaya a salir, como ha pasado en algunas construcciones de algunas urbanizaciones. Entonces, busco disminuir mi vulnerabilidad a través de acatar las órdenes, premisas que me da el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de que tengo que construir con cierta forma para sismicidad, de tanta altura y que tengo que tener una viga que proteja toda la casa, que sea una viga de contención para que la casa no se derrumbe, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es ir también disminuyendo la vulnerabilidad. Pero también hay otro factor, Will, que yo quiero que consideremos, que es la resiliencia. Entre más resilientes seamos, más vamos a poder disminuir esa vulnerabilidad. Porque si nosotros logramos adaptarnos, entonces nuestros negocios van a ser resilientes en el sentido de que yo me adapto y logro disminuir esa vulnerabilidad.
Exactamente. Ahora, esa resiliencia, ¿qué tanto factor podemos tener nosotros al brindar un servicio para que la persona se sienta resiliente? ¿Verdad? Porque es un tema emocional, es un tema de sentimientos. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para que nuestros clientes sientan esa resiliencia a la hora que reciben un servicio, una experiencia? Bueno, recordemos primero que la resiliencia es la capacidad de sobreponerse a los momentos críticos y adaptarse, ¿verdad? Ujú. Y que es una aptitud que algunos individuos adoptan, hay otras personas que no la adoptan. Y eso va a ser de acuerdo a la postura que ellos tengan durante esa adversidad o el estrés o esa forma de pensar que tengan, ¿verdad? Entonces, obviamente, si ahí nosotros no podemos convertir en una persona resiliente, podemos mandar indicios de aptitudes que se pueden tomar para que esa persona obtenga una resiliencia o por lo menos sea resiliente en el momento en que entra en nuestro negocio. Eh, al, por ejemplo, conozco aquí una taquería en donde el dueño de la taquería, que es el que siempre está en la caja, si te ve entrar sin la mascarilla, te dice, usted aquí no entra. Y no es una amenaza, es porque él se está cuidando también, ¿verdad? Digamos, en estos momentos de COVID. O cuando entrábamos al banco. Sí, que no te Nunca dejan pensé yo que entrar. íbamos a volver a entrar con mascarillas y con... Pero quítese por favor la mascarilla, póngase los anteojos, quítese los anteojos, no puede hablar por celular. Sí, que Y nos tocó adaptarnos. no te dejaban entrar con cascos, no te dejaban entrar con gorras, no con anteojos oscuros y ahora más bien entras más protegido todavía, ¿verdad? O sea, entras con mascarilla, como vos decís y todo eso, Sí. y al final de cuentas es parte del proceso y del cambio, ¿verdad? Que ha tenido que adaptarnos los seres humanos, al final de cuentas. Y nos toca adaptarnos. Y nos toca adaptarnos y nos seguirá tocando adaptarnos porque nos hemos tenido que adaptar durante la historia de la humanidad a un montón de cambios y somos capaces de hacerlo. Lo que pasa es que a veces le damos más valor a esa vulnerabilidad que decías, ¿verdad? Que a Exacto. la resiliencia, o sea, le damos más valor al miedo que a la capacidad que tengo como ser humano de adaptarme, de sobrellevar las cosas y decir, ok, vamos con esto y vamos con todo. Y eso es lo que ha sucedido mucho con los emprendedores, ¿verdad? Y con los mismos empresas que se mantienen actualmente porque lograron adaptarse al cambio y salir adelante. Y vieras que cuando hablabas de que durante la humanidad nos ha tocado adaptarnos, bueno, se me vino un ejemplo muy interesante porque antes no existían los carros Por ejemplo. hasta que se inventaron uno. Y de ahí empezó todo el mundo a tener carro. Y ahora el carro es el transporte por medio de autobuses, por medio de taxis, por medio de Uber. Es fundamental. Bueno, y ahora que menciono Uber, esa fue otra adaptación que tuvimos. O sea, de los taxis rojos y los taxis, vinieron después los taxis piratas y después ya viene una plataforma, Uber, que es una adaptación también. Entonces, ¿qué han hecho los taxis rojos? Han tenido que crear una plataforma para adaptarse a esta nueva modalidad. Importante antes de que Silvia continúe es mencionarle a las personas de Latinoamérica que en Costa Rica los taxis son Así. de color rojo y cuando hablamos de taxi pirata estamos hablando de transporte no legal en Costa Rica, ¿verdad? Porteadores. Exacto, entonces por aquello es importante aclararlo. Pero sí, 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 Silvia, al perdón. final de cuentas es fundamental el tema de eso. Y otro ejemplo de cómo nos tenemos que ir adaptando es cuántas veces, de hecho hace poco para los que nos ven y los que están aquí en Costa Rica, Canal 7, uno de los canales importantes de Costa Rica, hicieron un recuento de los anuncios viejos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era la forma como nos podíamos comunicar, como nos podíamos mercadear. Si no era por radio, era por televisión y si no, era por la prensa escrita. ¿Verdad? Y había que pagar y todo eso. Y para enterarnos de las noticias era por medio del periódico, después pasó la radio, después pasó la televisión. Y ahora estamos con redes sociales que la comunicación es instantánea. O sea, no ha sucedido algo cuando ya estamos enterados de lo que está pasando. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos logrado adaptarnos a esos cambios tecnológicos? Todo el mundo.
sea, tenemos personas jóvenes que manejan súper bien redes sociales, así como tenemos adultos mayores que las manejan. Entonces, sí podemos hacer el cambio. Sí, ahí va a depender de lo vulnerable que usted se quiera sentir y de que usted quiera sentir a los otros y también de la resiliencia que vaya a poder tener, que eso lo hace ser, ir más allá. O sea, sí, tengo esto aquí, pero busquemos solución. No, no nos metamos en que, ay, la quejadera, ¿verdad? Digámosle así, perdón. El pobrecito yo. El pobrecito yo, porque eso no nos... Anita la huerfanita, no funciona. Exacto. Pero sí, volviendo, digamos, a lo que es el tema de la vulnerabilidad, Silvia, ¿qué crees vos que podríamos darle de tips a nuestras personas que nos ven para minimizar esa vulnerabilidad que pueden sentir los clientes a la hora de recibir un servicio? Bueno, yo creo primero también que tenemos que tener claro los tipos de vulnerabilidad, ¿verdad? Hay vulnerabilidad física, hay vulnerabilidad alimentaria, vulnerabilidad económica, vulnerabilidad ambiental, informática. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que trabajar en ver, primero, destaquemos, ¿qué me hace sentirme vulnerable? ¿Qué es esa amenaza que me hace sentirme mal? Y de ahí trabajemos hacia un punto de solución o de cómo disminuyo yo esa vulnerabilidad. Si lo que me hace sentirme amenazado o vulnerable es que vivo cerca de un río, entonces, ok, ¿qué puedo hacer yo para disminuir esa vulnerabilidad cerca de un río? O sea, hay tapias de contención, me cambio de casa, entonces que esté dentro de mis posibilidades para que tampoco no me vaya a tener una vulnerabilidad económica que me va a decir, hoy no, me metí en esto y ahora cómo hago, ¿verdad? Es parte del cambio que hay que ir haciendo mental. Y también pensar un poco más en positivo. No vayamos a que la amenaza va directo hacia mí, sino que es una amenaza que es algo que hemos conversado Will y yo. El COVID no es una amenaza solo a Costa Rica. El COVID es una amenaza mundial y nos ha hecho vulnerables mundialmente a todos. Global, hay una vulnerabilidad económica global, que todos los gobiernos han sufrido, vemos las líneas aéreas, todas las pérdidas que han tenido, y no solo es aquí en Costa Rica, sino que es una cuestión mundial. Entonces, ¿qué hago yo para sentirme más seguro? ¿Cómo me hago más resiliente ante esta situación? Y no solo con esto del COVID, sino que con muchas otras situaciones que podemos vivir en nuestra vida. Claro. De hecho, otra de las estrategias que me parece a mí fundamental es, vamos a ver, cuando estamos atendiendo a un cliente, independientemente de quién sea, cómo sea y de dónde venga, podemos identificar cuál es esa vulnerabilidad que él está sintiendo por medio de lo que siempre hemos dicho, pregunten, comuníquense con su cliente, hablen con el cliente para que el cliente le diga, es que me siento vulnerable porque hay mucha gente aquí, me siento vulnerable porque de ahí algún tipo de manifestaciones, etcétera. Y el cliente siempre te va a decir por qué se siente vulnerable y en la mayoría de los casos hasta te van a dar la respuesta o la solución para dejar de sentirse vulnerables. Entonces, eso es uno de los tips que doy, es comuníquese con su cliente, pregunte, 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 que es una de las principales estrategias. Así es, Will. Y también observe, observe y cumpla con las medidas. O sea, si yo veo que algo no está funcionando bien, me comunico con mi jefe y le digo, jefe, está pasando esto. Entonces ahí ya tenemos dos cosas, observación y comunicación, que son fundamentales para poder brindar una excelente atención al cliente interno y externo. Claro. Y la otra que también le agregaría, aparte de comunicación y observación, es la verificación. Verifique que el cliente ya se siente tranquilo, verifique que el cliente ya se siente resiliente, por ejemplo, o que ya se siente seguro de lo que está sucediendo, que le pudimos dar una respuesta positiva y que el cliente la recibió de la mejor manera. Y hacerlo sentir cómodo también dentro de la burbuja donde se está moviendo ahora, Exacto. ¿verdad? Que eso es muy importante. Entonces, dele también todas las precauciones. Dígale, ve, aquí tiene una guía, si usted tiene alguna duda, por favor, llámenos y también abra la puerta para que el cliente se sienta en confianza de comunicarle.
aunque exacto. usted no le pregunte. Exacto, que eso es importante, ¿verdad? Que es un tema que podríamos en algún momento tratarlo más adelante, Claro. es cómo ir un paso adelante del cliente, ¿verdad? Cómo ayudarlo sin que él me diga, ya tener yo resuelta la situación, ya poder resolverle la situación al cliente. Pero bueno, para ir concluyendo el tema de hoy, que era la vulnerabilidad, Silvia, de mi parte, yo me llevo esas tres cosas, ¿verdad? Que es comunique, observe y verifique, ¿verdad? Que es como la trilogía que nos va a permitir dar una experiencia al cliente buena, que va a permitir que la vulnerabilidad se disminuya a los picos más bajos que puedan haber, porque siempre va a haber vulnerabilidad, pero podemos disminuirlo lo máximo dándole una seguridad al cliente. Eso es lo que creo yo que dejamos en nuestro programa del día de hoy, Silvia. Bueno, y yo también agregaría un poco la parte de la resiliencia. Si usted es resiliente, hace que otros también consideren que pueden ser resilientes. Entonces, también me llevo además de las tres puntos globales con los que cerramos, me llevo lo de la resiliencia y la importancia que tiene esta, que tal vez en algún momento podemos hablar un poco más a fondo. Más a fondo de la resiliencia, pero por el momento agradecerles a todas las personas que nos acompañan, que nos están viendo en cualquier parte del mundo, Latinoamérica, Costa Rica, invitarlos al próximo programa que lo tendremos dentro de 15 días y estaremos con un invitado especial, esperamos tener a un invitado especial en el cual estaremos tratando un tema sumamente importante que es la igualdad en el servicio. No importa tu género, tu raza, tu preferencia sexual, tu discapacidad, no importa, el Color. servicio tiene que ser exactamente igual. ¿Ok? Sí. Con diferencias, sí, y ahí vamos a ver por qué digo que con diferencias, porque no es lo mismo tratar a Silvia que tratar a William, pero no puedo diferenciarlo en que, ay, es que ella es mujer y él es hombre, no. ¿Ok? Hay un tipo de diferenciación y una línea muy delgada que la podemos estar viendo el próximo programa. De mi parte, un gusto. Muchas gracias por acompañarnos y les doy la palabra a Silvia para que se despida. Muchísimas gracias, Will. Recordarles que todos somos seres humanos, que todos pensamos, nos movemos, nos emitimos nuestros criterios de una u otra forma. Y pues eso es parte de la igualdad que tenemos que ver, que es un tema interesantísimo, sí. Y agradecerles que nos acompañen, agradecerles porque están con nosotros en este nuevo año. Los queremos mucho, queremos que les vaya súper bien en este nuevo año y les deseamos los mejores augurios. Así es. Hasta luego. Hasta luego, un gusto saludarles.